Muy bien, entonces iniciamos la demostración en este caso. Entonces la demostración que vamos a realizar, o en este caso vamos a trabajar con los triángulos ABD, miren, ABD y triángulo ACD. Entonces, iniciamos. Recuerden ustedes que vamos a tener una columna de afirmaciones y una columna de justificaciones. Entonces, el primer paso. Recuerden ustedes que nosotros tratamos de demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Y como ya miramos que hay dos pares de lados que son congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también es congruente, entonces nosotros podemos utilizar el criterio de congruencia ALA, ¿verdad? Entonces, en este caso, el segmento BD, miren, segmento BD, es congruente con el segmento CD, ¿Y por qué justificamos eso? Esa afirmación la justificamos por hipótesis, porque es parte de la información que me brinda, ¿verdad? Luego, paso número 2. Decimos que el segmento AD es perpendicular al segmento BC. Miren, el segmento AD es perpendicular al segmento BC. Y en este caso, también es por hipótesis. Luego, en este caso, en el paso número 3, tenemos que el ángulo ADB, miren, ángulo ADB, es congruente con el ángulo ADC, por paso número 2, y ser ambos ángulos rectos. ¿Por qué son ángulos rectos? Bueno, porque en este caso, si AD es perpendicular a BC, en este caso lo que se está formando aquí son ángulos rectos, de ángulos que miden 90 grados. Entonces, ¿qué me justifica este paso número 3? Me lo justifica el paso número 2 y en este caso también el hecho de que son ángulos rectos. Entonces, ¿qué tengo? Miren, lado, ángulo, ¿verdad? Entonces, luego, paso número 4, podemos decir que el segmento AD, miren, segmento AD es congruente con el segmento AD. ¿Y por qué es congruente? Por congruencia del mismo segmento, ¿verdad? Porque AD es igual a AD, o sea que tienen la misma medida, o sea, es el mismo lado, perdón. Entonces, en este caso, sería la justificación por congruencia del mismo segmento. Luego, en el paso número 5, ¿qué tenemos? Que el triángulo ADB es congruente con el triángulo ACD, miren, ADB con ACD. ¿Y por qué son congruentes? Por el paso 1, por el paso 3 y por el paso 4. Y entonces, en este caso, tendríamos el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces, ahí tenemos lado, ángulo, lado. Ese es el criterio. ¿Por qué? Porque tenemos el lado que es BD congruente con el lado CD. También el ángulo ADB congruente con el ángulo ADC. Y luego el otro lado sería el lado AD congruente con el lado AD. Entonces tenemos que es el criterio lado, ángulo, lado, el que se utiliza en este caso, o sea, LAL. Y luego, en el paso número 6 concluimos que el segmento AB, miren, el segmento AB es congruente con el segmento AC. Y en este caso sería por el paso número 5 y ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Entonces, en este caso ya queda demostrado que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Ejemplo 3.9. Nos dice, en la siguiente figura, esta de aquí, ¿verdad? Los segmentos AB y AC, son congruentes. Y el segmento AD biseca al ángulo BAC. Demuestre que los segmentos BD y CD son congruentes. Entonces, en este caso, tenemos lo que es la hipótesis. Recuerden ustedes que la hipótesis, aquí en este caso la información que me brindan es que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Y también que el ángulo BAD es congruente con CAD. Pero dirán ustedes, ¿y de dónde sale esa información? Simple, de aquí, miren, donde dice que el segmento AD biseca al ángulo BAC. ¿Qué significa eso? Significa que este segmento divide en dos ángulos o divida exactamente a la mitad a este ángulo. O sea que en este caso la medida del ángulo BAC va a ser la misma que la medida del ángulo CAD. Y lo que me están pidiendo que demuestre es que el segmento BD
es congruente con el segmento DC. Entonces, recuerde, dice que el camino para llegar a la conclusión es primero observar la relación entre el triángulo ABD, que es este de aquí, y el triángulo ACD, Entonces, entre el triángulo ABD y triángulo ACD. Aquí tenemos, miren, los triángulos, ¿verdad? En este caso lo que hicimos fue separarlos. O sea, tenemos aquí ABD, miren, ABD, y el triángulo ACD también. Entonces, vamos a tener una columna de afirmaciones y también una columna de justificaciones. No olviden eso. Entonces, paso número 1. El segmento AB es congruente con el segmento AC. Miren, AB congruente con el segmento AC. ¿Y por qué lo justificamos? Por hipótesis. Luego, paso número 2, miren, el ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD. Y en este caso también es por hipótesis, porque recuerden que en este caso el segmento AD biseca al ángulo BAC. Y paso número 3 sería que el segmento AD, miren, segmento AD es congruente con el segmento AD, y en este caso, ¿por qué sería? Por congruencia del mismo segmento, ¿verdad? Esa es la justificación. Entonces miren ustedes que en este caso yo ya tengo un criterio prácticamente, ¿verdad? Yo tengo un criterio de congruencia. Por ejemplo, aquí tengo lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces podemos decir que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD por paso 1, paso 2 y paso 3, y criterio de congruencia lado, ángulo, lado, o sea, LAE. Entonces, después de esto, vamos a ver lo que me están pidiendo que demuestre, es que los segmentos BD y CD son congruentes. Entonces, en el paso número 5, concluimos el segmento BD es congruente con el segmento CD. ¿Y esto por qué? Por el paso número 4 y ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Entonces, en ese caso, la demostración ya está realizada. Muy bien, miren. En algunos ejercicios de su tarea les aparecen ejercicios similares a este. Ustedes pueden ver que aparece el enunciado, aparece ya la figura y aparece gran parte de lo que es la demostración ya hecha. En este caso, lo que ustedes van a hacer es ir completando la demostración, de manera que lo que escriban en cada espacio sea lo correcto para que la demostración quede perfecta. Entonces, en este caso nos dice, si el cuadrilátero, ABCD, miren, ABCD, tiene dos pares de lados congruentes, ¿cuáles son? AB es congruente con AD, miren, AB congruente con AD, y aquí está el símbolo de congruencia, que significa que estos dos lados son congruentes, y BC congruente con DC, BC congruente con DC, aquí está también doble línea que me indica que son congruentes. Entonces, los ángulos B y D, también son congruentes. Entonces, en este caso, miren, prácticamente me están pidiendo que demuestre que esos dos ángulos son congruentes. Entonces nos dice, identifique la hipótesis y la conclusión. Esto es en el inciso A. Y en el inciso B nos dice, complete el esquema de demostración. Entonces aquí tenemos la hipótesis, en este espacio azul voy a escribir la hipótesis, la conclusión, en este espacio en rojo voy a escribir la conclusión. Entonces, ¿la hipótesis cuál es? La información que me brindan. ¿Qué información me brindan? Me dicen que el segmento AB es congruente con el segmento AD, ¿no? Y también me dicen que el segmento BC es congruente con el segmento DC. Entonces, esa es la hipótesis. Y en este caso, la conclusión, o sea, lo que me están pidiendo que demuestre, es lo siguiente, que el ángulo ABC, miren, ABC, es congruente con el ángulo ADC, ¿verdad? Porque me están pidiendo acá en la parte superior que demuestre que el ángulo B es congruente con el ángulo D, que es el mismo ABC, que es el ángulo B, con el ángulo ADC, que es el mismo ángulo D. Entonces, esta es la conclusión. Y en este caso, pues estamos trabajando con dos triángulos. ¿Cuáles son los triángulos?
con el triángulo ABC y el otro triángulo que sería ADC, ¿verdad? Entonces con el triángulo ADC. Afirmaciones y justificaciones. Paso número 1, miren. Espacio congruente con el segmento AD. Vamos a ver quién es congruente con el segmento AD. En la hipótesis acá, con el segmento AD, ¿quién es congruente? El segmento AB. Entonces, ¿qué escribimos? Segmento AB congruente con segmento AD. ¿Y por qué? Por hipótesis, o sea, es parte de la información que me brinda. Paso número 2. ¿Qué me dice? Que el segmento BC es congruente con el segmento DC. Vamos a ver, BC congruente con el segmento DC. ¿Y por qué sería la justificación aquí? En este caso también sería por hipótesis, porque es parte de la información que me brindan en el enunciado, ¿verdad? Luego, paso número 3, ¿qué me dice? En el paso número 3 me dice espacio congruente con AC. Y la justificación que tengo es por congruencia del mismo segmento. Ah, bueno, ¿quién es congruente entre sí? En este caso sería AC, miren, ¿congruente con quién? Con AC. Entonces, ¿qué escribimos acá? Segmento AC congruente con segmento AC. Y en este caso, por congruencia del mismo segmento, ¿verdad? Porque todo segmento es congruente entre sí, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Luego, en el paso número 4, tenemos ya que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. Por paso 1, que es este, paso 2, que lo tenemos aquí, y paso 3. Y criterio de congruencia, ¿qué criterio se utilizaría aquí? Miren, sería lado, lado, lado. Entonces sería L, L, L. Lado, lado, lado. Ahora, en el paso número 5, ¿qué me está diciendo? Congruencia con el ángulo ADC. Vamos a ver, ángulo ADC. ¿Qué ángulo será congruente con el ángulo ADC? Y en este caso va a ser por partes correspondientes. Miren, entonces en este caso sería el ángulo ABC es congruente con el ángulo ADC por paso 4 y ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Entonces, en este caso la demostración ya está completa y de manera correcta. Entonces, ya demostramos que el ángulo ABC, que es el mismo ángulo B, es congruente con el ángulo ADC, que es el mismo ángulo D. Y de esta manera la demostración queda completa. Muy bien, entonces ustedes pueden ver que aquí estamos trabajando más que todo con los 3 criterios de congruencia que miramos hace poco, que lo miraron con el profesor Luis. Entonces, esos criterios son los que estamos utilizando en este momento para poder realizar las demostraciones. Y algo importante, jóvenes, es que ustedes cuando miren la figura, ustedes deben visualizar qué criterio puedo utilizar. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, si ya tengo dos pares de lados congruentes, entonces, ¿qué me faltaría? Un lado más, que en este caso solo completamos con el segmento AC, congruente con el segmento AC. ¿Y qué tengo? Lado, lado, lado. Entonces ya tengo un criterio de congruencia, ya lo apliqué en ese momento, ¿verdad?